¿Qué opina de la pena de cadena perpetua? ¿Serviría para disuadir a los peores asesinos? No. No, la cadena perpetua tiene otra función. Y es la de aislar a personas que son imposibles de recuperar para la sociedad. Es decir, alguien que roba por hambre. No es muy difícil hacerle entender que, primero que nada, robar está mal. Segundo, que hay otras formas de combatir el hambre. Y tercero, pues, y enseñarle un oficio y ayudarlo a que ya no vuelva a tener que robar por hambre. Eso es bastante fácil, eso lo haces en semanas. A un psicópata, asesino, violador, pederasta, reincidente, que es imposible recuperarlo para la sociedad, no puedes soltarlo. Entonces, la cadena perpetua sirve para eso, para mantener a la sociedad a salvo de un grupo que claramente sabemos que no es regenerable. Que el sistema de prisiones debe servir para regenerar dentro de lo posible a las personas, para reintegrarlas a la sociedad, por supuesto, esta es una idea moderna, ilustrada, muy por encima de las anteriores, que todavía en México, perdón, en Estados Unidos se mantiene, que la cárcel debe ser un castigo. No, mira, el castigo cabrea más a la gente, genera más reincidencia. Esto se ha estudiado, no es nada nuevo. Pero es que en Estados Unidos les da igual. Pero esa generalidad de que el sistema de prisiones, un sistema de prisiones o el sistema de sanciones correcto, sirve para regenerar a la gente y impedir la reincidencia, no tiene excepciones. Y una de las excepciones, por supuesto, es la de mantener a alguien separado. No puede, hay gente que sabes que si los sueltas van a volver a delinquir y hacer lo mismo, y sobre todo en el caso de personas que delinquen dejando víctimas cuyas vidas quedan dañadas o los matan o sus vidas quedan con cicatrices imborrables para el resto de sus vidas. Esa gente no puede estar entre la sociedad. I'm sorry. Pero la disuasión, no. La gente cree mucho en la disuasión. Yo no creo en la disuasión. Yo creo que la disuasión es la educación. Pero que si alguien está decidido a matar a otro, por cristiano que sea y por mucho que crea en el castigo y en el infierno y que se está perdiendo el cielo y tal y cual, le va a dar igual. Si no, no habría asesinos cristianos. ¿No crees?